Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de un curso de milagros, el taller de lectura de un curso de milagros. Sean todos bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro guía, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te damos la bienvenida a este encuentro santo entre hermanos para recordar la paz, el amor y el conocimiento en el cual fuimos creados. La sesión pasada estuvimos compartiendo que solo cuando nos hayamos visto a nosotros mismos en nuestros hermanos podremos ser libres. Y ahí es cuando gozaremos de conocimiento, pues habremos aprendido a liberarnos por medio de aquellos que saben lo que es la libertad. Decíamos que nuestros hermanos son nuestros espejos, y cuando nosotros nos liberemos en ellos, nosotros vamos a liberarnos a través de ellos. Y vamos a nosotros a poder aprender lo que es la libertad. Tenemos que aprender que nuestros hermanos y nosotros somos un solo ser. De otra manera, nunca vamos a poder ser felices, porque siempre vamos a estar en conflicto al creer que hay una separación. Estuvimos hablando un poco acerca de la culpa. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Pero en la sesión anterior estuvimos hablando acerca de lo que es la culpa. Decíamos que los que se sienten culpables siempre condenan. Y una vez que se han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado. Y de esa manera lo estipula la ley del ego. Decíamos que la culpa no es real, ¿no? La culpa es una ilusión basada en el miedo, en el ego, y que una vez nosotros nos sentimos culpables de algo, esto se empieza a reproducir en el futuro mientras no lo entreguemos al Espíritu Santo. Es como un ciclo que se empieza a estar repitiendo y repitiendo. Decimos que librarse uno de la culpa es lo que deshace completamente al ego. Cuando uno se libera de la culpa, uno puede encontrar la libertad que ya reside en nuestro ser. Entonces es como que despojamos la culpa, despojamos las ilusiones que rondan nuestra mente y recordamos que la paz que ya habita en nosotros. Decíamos que el ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor. Pues tener fe en el ego es tener fe en el dolor. Entonces, el ego siempre nos va a estar castigando y dándonos dolor. Todo lo que nos genere dolor, que nos genere culpa, que nos genere miedo, siempre son pensamientos basados en el ego. Y el ego siempre nos va a estar brindando más dolor y más dolor, hasta que nosotros no aprendamos a interpretar las cosas desde otro panorama, aprender a ver las cosas de manera diferente. Decíamos también que el mundo solamente nos puede dar lo que nosotros le damos, ya que el mundo no es otra cosa que nuestra propia proyección. Entonces el mundo siempre nos va a responder a lo que nosotros estemos pensando. Si estamos pensando en el dolor, nos va a generar situaciones que nos generen dolor. Si estamos pensando en sufrimiento, nos va a brindar situaciones que nos generen sufrimiento. Si estamos pensando en enfermedad, nos va a generar enfermedad. A veces esto no son elecciones conscientes, ¿no? Hablábamos también de ello, que esto no siempre es de manera consciente. Estas decisiones la mayoría de las veces son inconscientes por la programación que traemos en nuestra mente. Y justamente lo que estamos haciendo con un curso de milagros es aprender a reinterpretar las cosas para que nuestro chip cambie y poder salir de esa estructura mental en la que hemos estado inmersos. Entonces parte de la chamba es dejar la culpa a un lado, no considerar a nadie culpable.
Cuando nosotros vemos la inocencia, les quitamos la culpabilidad a las personas y aprendemos a ver su impecabilidad y su inocencia, aprendemos a ver la propia impecabilidad e inocencia propia. Y es como el curso nos enseña a que nosotros podamos dar un giro a nuestra vida, que podamos vivir tranquilos, de una manera más tranquila, de una manera más pacífica, de una manera entregada a lo real, que es el amor. Entonces la culpa se encuentra en la mente, la cual se condena a sí mismo, y la culpa se está repitiendo hasta que nosotros no aprendamos a ver las cosas de otra manera. Cuando liberamos a un hermano de la culpa, nosotros podemos reencontrarnos con nuestra propia inocencia. Liberando a otros, nos liberamos a nosotros mismos. Pero cuando estamos inmersos en el sentimiento, en el coraje y culpando, pues no podemos ver la luz mientras veamos a las personas así. El curso nos enseña que siempre estamos proyectando, entonces nunca vamos a poder encontrar la felicidad mientras estemos culpando, ya sea a las demás personas o a nosotros mismos. La chamba está en reconocer, hacer un proceso de reconocimiento, identificar que no hemos elegido lo mejor, que hemos estado viendo las cosas desde un sistema de pensamiento que nos ha hecho daño, y pedirle al Espíritu Santo que nos apoye para reinterpretar las cosas de otra manera. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de lo que hemos estado compartiendo anteriormente, o alguna duda en específico que haya en este momento relacionado con lo que estamos hablando. Este tema va a estar bueno porque la culpa es una de las principales herramientas con las cuales el ego se nutre. El ego principalmente se nutre de lo que es la culpabilidad y el pecado. Son sus principales herramientas con lo cual nos mantiene sometidos, por así decirlo, nos mantiene ahí dando círculos viciosos de pensamientos de sentirnos mal. ¿Y la culpa y qué? La culpa y el pecado. Entonces vamos a iniciar en el subtema que se llama tu liberación de la culpabilidad. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde ésta no se encuentra. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es demente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad y no puede sino ser temible, o de lo contrario no habrías desplazado la culpa hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar a toda clase de fuentes, siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro, con la que no guardan relación alguna. Esto se trata de que nosotros, por lo regular, lo que hacemos es que la culpa que sentimos la proyectamos afuera en los que nos rodean. Sentimos que los demás son culpables de lo que nos pasa, de lo que nos acontece, y de esa manera nosotros nos mantenemos distraídos buscando una solución afuera y olvidándonos que la solución real está aquí adentro, en nuestra mente. Las ideas dementes no guardan ninguna relación real, pues por eso es por lo que son dementes. Ninguna relación real puede estar basada en la culpabilidad, ni contener una sola mancha de culpa
que mancille su pureza. Pues todas las relaciones en las que la culpa ha dejado impresa su huella se usan únicamente para evitar a la persona y evadir la culpabilidad. ¿Qué relaciones tan extrañas has entablado para apoyar este extraño propósito? Y te olvidaste de que las relaciones reales son santas y de que no te puedes valer de ellas en absoluto. Son para el uso exclusivo del Espíritu Santo y esto es lo que hace que sean puras. Si descargas tu culpa sobre ellas, el Espíritu Santo no puede entonces usarlas. Pues al apropiarte para tus propios fines de lo que deberías haberle entregado a Él, Él no podrá valerse de ello para liberarte. Nadie que en cualquier forma que sea quiera unirse a otro para salvarse él solo, hallará la salvación en esa extraña relación. No es una relación que se comparta, por consiguiente no es real. Básicamente lo que nos está recordando Jesús a través de un curso de milagros es que la culpa nace en nuestra mente. La culpa nace en nuestra mente y para sentirnos mejor, para sentirnos más aliviados, utilizamos las relaciones que deberían ser santas, que fueron creadas santas, es decir, nuestros hermanos, y ponemos la culpabilidad en ellos para nosotros desahogarnos. Nosotros buscamos el hecho de estar mejor y empezamos a atacar o excluir justamente en los lugares donde pusimos la culpa. Empezamos a juzgar a las personas en las cuales nosotros mismos depositamos una interpretación errónea de lo que haya sucedido, ¿no? De lo que sea la raíz de la culpa. Entonces es la forma en la cual nos enseña el curso que actúa el mecanismo de la culpa. La culpa nace en nuestra mente como una idea de separación con Dios. Nos sentimos culpables de habernos separado de nuestra fuente, que es el amor. Utilizamos a las personas que nos rodean, que son nuestros hermanos, que son espíritu al igual que nosotros, mente santa e inocente al igual que nosotros, y depositamos nuestra culpabilidad en ellos. Es como yo te he hecho a ti mi responsabilidad para yo sentirme libre. Yo te doy mis cargas para yo sentirme libre. Entonces yo te empiezo a juzgar a ti y de esa manera yo me siento mejor. Ah, no, pues aquel es peor que yo. Pero no me doy cuenta que el error está en mi mente y no allá afuera. Entonces empiezo a atacar, me empiezo a separar, empiezo a hacer acciones que solamente me lleven a la separación, y eso me va a estar generando sufrimiento y dolor. No voy a sentir la felicidad plena, no voy a sentir el amor mientras yo no acepte que el error está en mi mente y que tengo que cambiar mis pensamientos para que el error se disipe y yo pueda volver otra vez a mi formato original, al estado de gracia, que es el estado del ser. En cualquier unión con un hermano en la que procures descargar tu culpa sobre él, compartirla con él o percibirla en él, te sentirás culpable. No hallarás tampoco satisfacción ni paz con él, porque tu unión con él no es real. Verás culpabilidad en esa relación porque tú mismo la sembraste en ella. Es inevitable que quienes experimentan culpabilidad traten de desplazarla, pues creen en ella. Sin embargo, aunque sufren, no buscan la causa de su sufrimiento dentro de sí mismos para así poder abandonarla.
no pueden saber que aman ni pueden entender lo que es amar. Su mayor preocupación es percibir la fuente de la culpabilidad fuera de sí mismos, más allá de su control. Pues es lo que estábamos compartiendo ahorita, ¿no? Que en cualquier unión con alguna persona en la cual nosotros querramos descargar la culpa, pues va a ser una relación tóxica, una relación en la cual se va a basar en un error que no es real. Y esa relación no nos va a generar satisfacción, ni tampoco paz, porque no está basada en lo real. Pero vamos a ver culpa no porque la persona sea la culpable, sino porque nosotros sembramos la culpa en la persona. Me gustaría dar un ejemplo práctico de ello para que quede un poquito más, pues más en forma, ¿no? Más claro este ejemplo. Y lo voy a dar con un ejemplo personal, que creo que es de los ejemplos pues más grandes que yo he percibido en mi trayectoria, ¿no? Pues a mis 30 y tantos años, como les he platicado ya, pues empecé a vivir patrones que se repetían. Patrones que se repetían y yo le echaba la culpa a las personas. Hasta que me di cuenta que había algo en mí que tenía que cambiar. O sea, ya el hecho de que pasen lo mismo en diferentes partes, pues no es casualidad. Siempre hay algo que mirar adentro. Entonces cuando me percato de ello, voy adentro y me percato justamente de eso. Que he tomado decisiones que me han llevado a sufrir. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Pues tenía que hacer cambios en mí para poder que se me reflejara algo diferente. Fue ahí cuando, por ejemplo, yo pues nunca viví con mi papá, ni me llevaba, ni tenía una buena relación con él, ni nada. Cuando pasó esto, yo tuve que responsabilizarme de mi vida y de lo que había pasado. Tuve que responsabilizarme que probablemente había decidido yo vivir de esa manera en vidas pasadas, que tal vez antes de que yo naciera ya había tomado esa decisión, y por eso es que yo había vivido separado de él. Entonces me responsabilicé de ello y le quité la culpabilidad a él. O sea, retiré la culpa que yo había puesto en él, el coraje que yo no miraba en ese momento, pero que había puesto en él, lo retiré y lo traje hacia mí. Acepté que el que estaba mal era yo. Acepté que yo estaba mal y que había algo en mí que tenía que sanar. Yo recuerdo que le platiqué con él y yo le platiqué eso, que yo me responsabilizaba de mi vida, de mis decisiones, incluso si me había tocado vivir separado de él. Que yo le retiraba la culpa a él y que yo le quitaba de responsabilidad. Y él me dijo que cómo le iba a quitar la culpa. A lo que yo le dije, pues es algo que tú tienes que trabajar. Y efectivamente, pues es algo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar. En recoger lo que hemos puesto en las personas, recogerlo, reinterpretarlo y entregarlo al Espíritu Santo para que sane. Justamente cuando yo hice ese acto, fue cuando llegó a mí un curso de milagros. Justamente cuando yo decidí hacer ese acto de retirarle la culpa en él y aceptar mis errores, fue cuando me llegó la guía con la cual iba a trabajar para seguir adelante. O sea, fue una bendición, fue como aquí está lo que necesitas para seguir. Entonces, la relación con él cambió 180 grados. Yo dejé de verlo como una mala persona, o no lo miraba como mala persona, ¿no? Dejé de verlo como una persona distante, como una persona diferente,
como una persona como cualquiera y empecé a darle un valor positivo. Empecé a mirarlo como mi santo hermano, como una persona inocente. ¿Y quién fue el que sanó cuando hizo eso? Sané yo. Pues a él todavía le toca pues hacer su trabajo, ¿no? Pero de mi parte yo sané lo que yo estaba percibiendo en él. Y mi mente descansó. Mi mente descansó y empezó a vivir en paz. En esa relación, ¿no? Y pues con cada persona con la que he estado, pues con las que me rodean, pues he estado haciendo lo mismo. Aceptando lo que yo veo en ellos, la culpa que yo he puesto en ellos, de que son culpables de algo que me ha pasado a mí, traerlo a mí, aceptarlo y reinterpretarlo. Y de esa manera la mente se va liberando, la mente se va soltando capas de ego, va soltando capas de intranquilidad y va viviendo más en paz. Esa es la manera en la cual el curso nos enseña. La manera en la cual el curso nos enseña a irnos liberando de la culpa. Cuando mantienes que eres culpable, pero que la fuente de tu culpabilidad reside en el pasado, no estás mirando en tu interior. El pasado no se encuentra en ti. Las extrañas ideas que asocias con él no tienen sentido en el presente. Dejas, no obstante, que se interpongan entre tú y tus hermanos, con quienes no entablas verdaderas relaciones en absoluto. ¿Cómo puedes esperar valerte de tus hermanos como un medio para solventar el pasado y al mismo tiempo verlos tal como realmente son? Aquellos que se valen de sus hermanos para resolver problemas que no existen no pueden encontrar la salvación. No la quisiste en el pasado. ¿Cómo puedes esperar encontrarla ahora si impones tus vanos deseos en el presente? Entonces, el hecho de estar trayendo situaciones que sucedieron en el pasado y estarlas trayendo al presente, pues no es la solución. El pasado no se encuentra en este momento. El pasado ya pasó. Lo que tenemos que hacer es encontrar el error, el pensamiento que está aquí en el presente, en el cual nos sentimos nosotros culpables, en el cual sentimos la atadura. Encontrar la raíz del pensamiento en el presente. Estar yendo a situaciones del pasado solamente es estar generando más caos en la mente. La solución, el curso nos menciona, no es ir al pasado. La solución es aquí en el presente, encontrar qué es lo que hemos elegido pensar mal y elegir verlo de otra manera. Soltarlo, perdonarlo, reinterpretarlo y de esa manera liberarnos aquí en el presente, no yéndonos a situaciones del pasado. Resuélvete por consiguiente a dejar de ser como has sido. No te valgas de ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que vuelven a ser cada día con cada una de ellas. Un minuto o incluso menos será suficiente para que te libres del pasado y le entregues tu mente a la expiación en paz. Cuando les puedas dar la bienvenida a todos, tal como quisieses que tu Padre te la diese a ti, dejará de ver culpabilidad en ti mismo, pues habrás aceptado la expiación, la cual seguía refulgiendo en tu interior mientras soñabas con la culpa. Si bien no la veías porque no buscabas dentro de ti. Hemos dicho anteriormente que la expiación es la solución a todo problema. La expiación no es otra cosa que la corrección de la mente
de creer que estamos separados unos con otros y con Dios. Entonces, el recuerdo de la expiación es lo que nos lleva a la sanación. El recuerdo de que nadie tiene culpa de nada, en el hecho de que todos somos un mismo ser, y ahí renacemos. El curso dice en este párrafo que 1 minuto es suficiente para liberarnos del pasado y entregar la mente a la expiación en paz. ¿Y cómo se hace eso? Recordando que no somos seres separados, que somos un solo ser unidos a nuestro Creador. Mientras de algún modo creas que está justificado considerar a otro culpable, independientemente de lo que haya hecho, no buscarás dentro de ti, donde siempre encontrarías la expiación. A la culpabilidad no le llegará su fin mientras creas que está justificada. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpa es siempre demente y que no tiene razón de ser. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. Si la culpa fuera real, la expiación no existiría. El propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales y luego perdonarlas. Como dijimos ahorita, mientras nosotros estemos buscando culpables en el mundo, no vamos a poder encontrar la paz, no vamos a poder ser felices mientras nosotros sigamos buscando culpables de lo que nos pasa. Es reconociendo el hecho de que nos hemos dejado llevar por las ilusiones y hemos pensado mal, hemos interpretado mal las cosas que nos han pasado. De esa manera es como nosotros podemos realmente liberar, recordando la expiación, que nunca hemos estado separados de Dios ni de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la raíz de la culpa es la creencia en la separación. La raíz de la culpa es el hecho de habernos creído separados de Dios. Entonces, el recuerdo de que nunca hemos estado separados de Dios, ni que tampoco estamos separados entre nosotros, eso nos devuelve a la presencia y a la paz. En ese momento podemos nosotros vivir lo que el curso llama como un instante santo, instantes de santidad, donde recordamos la unicidad que existe con nuestros hermanos y con Dios. Pero la chamba está en dejar de culpar afuera. La culpa siempre es demente y no tiene razón de ser. Siempre está basada en creencias, en suposiciones. El Espíritu Santo no conserva ilusiones en tu mente a fin de atemorizarte, ni te las enseña con miedo para mostrarte de lo que te ha salvado. Eso de lo que te ha salvado ha desaparecido. No le otorgues realidad a la culpa ni veas razón alguna que la justifique. El Espíritu Santo hace lo que Dios quiere que haga, y eso es lo que siempre ha hecho. Ha visto la separación, pero solo conoce la unión. Enseña a sanar, pero sabe también lo que es la creación. El Espíritu Santo quiere que veas y enseñes tal como Él lo hace y a través de Él. No obstante, lo que Él sabe, tú lo desconoces aunque es tuyo. Entonces el Espíritu Santo muchas veces nos va a mostrar lo que hay, pero para que nosotros reinterpretemos las cosas, para que nosotros lo entreguemos y aprendamos a ver las cosas de otra manera. El Espíritu Santo siempre nos guía con amor, de manera suave, tranquila, que no suframos, que nos vayamos dando cuenta de las cosas
de manera tranquila, sin dolor, y decidamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, cambiar una cosa por otra cosa. Eso es como nos enseña el Espíritu Santo. El ego siempre enseña con dolor, con miedo, con culpa, haciéndonos sentir culpables, con miedo. Si nosotros sentimos miedo, culpa, el camino no es ese. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en esos pensamientos. Tenemos que nosotros entregar y reinterpretar y hacer las cosas de otra manera. Ahora se te concede poder sanar y enseñar para dar lugar a lo que algún día será ahora, pero que de momento aún no lo es. El Hijo de Dios cree estar perdido en la culpabilidad, solo en un mundo tenebroso donde el dolor le acosa por todas partes desde el exterior. Cuando haya mirado dentro de sí y haya visto la radiante luz que allí se encuentra, recordará cuánto lo ama su Padre, y le parecerá increíble que hubiese podido alguna vez pensar que su Padre no lo amaba y que lo condenaba. En el momento en que te des cuenta de que la culpa es una locura totalmente injustificada y sin ninguna razón de ser, no tendrás miedo de contemplar la expiación y aceptarla totalmente. Cuando estamos nosotros inmersos en el sistema de pensamiento del ego, nosotros sentimos, aunque no lo digamos verbalmente, aunque no lo pensemos, que nos percatemos de ello, nosotros estamos sintiendo que Dios nos está castigando. Cuando estamos inmersos en el ego, sentimos castigo, sentimos que estamos recibiendo un castigo y que el mundo nos está dando de palos, ¿no? Que nos está azotando el mundo por donde busquemos. Que se nos presentan situaciones para sentir más culpa todavía, para sentir más dolor, más sufrimiento. Aunque a veces lo que se nos presente aparentemente nos dé placer, pero a veces nos genera culpa, nos genera sufrimiento, dolor. Es la manera en la cual el ego se nutre. Nos da cosas que aparentemente nos dan una felicidad que realmente nos hace sentir culpables. Entonces, cuando el Hijo de Dios se siente perdido en la culpa, es porque el Hijo de Dios está viviendo ilusiones, está viviendo algo que no es real, está viviendo en un sistema de pensamiento que no es la creación, que no es el mundo real. En el momento en que nos damos cuenta que la culpa no es más que una locura, que es una ilusión, nos entregamos nosotros a la corrección. Nos entregamos a la corrección, aprendemos a ver las cosas de otra manera, nos enfocamos en otras cosas diferentes y es ahí cuando vamos encontrando la paz y la tranquilidad. Vamos soltando la culpa y nos vamos adentrando al amor. Pero algo importante es recordar que el viaje es hacia adentro y no hacia afuera. Es dejar de culpar a los de afuera y reconocer que el error está en la mente. No podemos llamarle culpa, hay que llamarle error de pensamiento. Así es como un curso de milagros lo expresa. No hay que pensar que hay personas malas, no hay que pensar que hay personas que hacen cosas malas, no hay que pensar nada de eso que nos enseña el ego. El curso de milagros nos enseña a pensar de una manera radicalmente diferente y enseña que todo está basado en la mente. El curso enseña que son errores de pensamiento. Así es como el curso lo llama, errores de pensamiento que pueden ser reinterpretados a verlos de otra manera, que es como nosotros sanamos.
Tú que has sido despiadado contigo mismo, no recuerdas el amor de tu Padre. Y al contemplar a tus hermanos sin piedad, no recuerdas cuánto lo amas. Tu amor por él, no obstante, es por siempre verdadero. La perfecta pureza en la que fuiste creado se encuentra dentro de ti en paz radiante. No temas mirar a la excelsa verdad que mora en ti. Mira a través de la nube de culpabilidad que empaña tu visión, más allá de la oscuridad, hasta el santo lugar donde verás la luz. El altar de tu Padre es tan puro como aquel que lo elevó hasta sí mismo. Nada puede impedir que veas lo que Cristo quiere que veas. Su voluntad es como la de su Padre, y es misericordioso con todas las criaturas de Dios, tal como quisiera que tú lo fueras. Entonces, la perfecta pureza es algo que ya está en nosotros, ya está en cada uno de nosotros. La inocencia, la pureza, el amor, la paz, ya habita en nosotros. No la vemos porque traemos una venda en los ojos, unas nubes grises de culpa, que son las que nos hacen no poder percibir más allá de ello. En el momento que nosotros nos quitamos la culpa, nos quitamos la venda, podemos ver la inocencia que mora dentro de nosotros. Por eso el curso es muy práctico. El curso nos invita siempre, mediante los ejercicios, a reconocer la inocencia que ya está en nosotros. Si ustedes se percatan, la mayoría de los ejercicios, bueno, no sé en qué ejercicio vaya cada quien, pero en el momento en que ustedes lleguen a los ejercicios que les comparto, los ejercicios se hablan de reconocer algo que ya habita en nosotros, de reconocer una paz que ya habita en nosotros, una luz que ya habita en nosotros, la inocencia que ya habita en nosotros. No dice que la busquemos afuera, no dice que la vamos a tener a futuro, dice que la reconozcamos aquí y ahora, en el presente. Eso es aceptar la expiación en el momento. En el momento en que nosotros decidimos ver lo que hay más allá de la culpa, que es la inocencia, la pureza, la paz y el amor que habita en nosotros, la culpa se desvanece. Entonces, dejamos de prestarle atención a la culpa y empezamos a reconocer la inocencia, la paz, el amor que ya habita en nosotros. Es como el curso nos invita a hacer el cambio. Nos invita a hacer un cambio de percepción. De estar viendo esto, ahora voy a estar viendo la inocencia, la paz, la pureza que ya habita en mí. Y es como yo me sano, es como yo puedo otra vez habitar en la paz, en la inocencia, en el amor, reconociendo que nunca se ha ido, que siempre ha estado aquí, pero yo no lo miraba porque estaba cegado en ilusiones de culpabilidad. Libera a otros de la culpa como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refulgiendo con la misma constancia y certeza con la que Dios mismo ha amado siempre a su Hijo y con la que su Hijo lo ama a Él. En el amor no hay cabida para el miedo, pues el amor es inocente. No hay razón alguna para que tú, que siempre has amado a tu Padre, tengas miedo de mirar en tu interior y ver tu santidad. Tú no puedes ser como has creído ser. Tu culpabilidad no tiene razón de ser porque no está en la mente de Dios, donde tú estás. Y esa es la sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte. Él solo desea desvanecer tus ilusiones, pero quiere que veas todo lo demás. Y en la visión de Cristo te mostrará la perfecta pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo
de Dios. Entonces, hay que liberar a las personas, como quisiésemos nosotros también ser liberados. Hay que entregarnos a mirar dentro de nuestra mente. Nosotros tenemos miedo de lo que vamos a encontrar en nuestra mente porque estamos pensando en la culpa. Pero allá dentro de nuestra mente, en nuestro interior, lo que realmente existe es la luz de Dios, el amor, la pureza en la cual fuimos creados. Entonces, Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a culpar, Dios no nos va a juzgar. Somos nosotros mismos los que lo hacemos basados en el miedo. Por eso cuando nosotros estamos meditando, a veces hay ruido, porque no queremos ver adentro por miedo a ser juzgados. Pero no son más que ilusiones. Lo que vamos a encontrar allá adentro es serenidad, es tranquilidad y paz. Y eso es un proceso, ¿no?, que cada uno de nosotros va a ir viviendo poco a poco. El Espíritu Santo es muy certero en eso. A cada uno nos lleva de la mejor manera. A cada uno nos conduce de la forma en la cual Él cree que es más conveniente. Aunque nosotros no podamos ver al Espíritu Santo, aunque no lo podamos sentir, aunque no podemos dialogar con Él, hay que tener la certeza de que Él está obrando 24/7. Él está obrando para nuestro bien, aun cuando nosotros no nos percatemos de eso. No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual. El amor no hace excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estarás sembrando culpa en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y eso significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, contempla al Hijo de Dios. Observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpa jamás ha dejado huella alguna en él. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo nos dice que no tenemos que dejar afuera absolutamente a nadie de nuestro proceso. Tenemos que nosotros introducir a todas las personas que nos rodean y no hacer una distinción entre a este sí lo voy a perdonar y a este no. A este sí lo voy a amar y a este no. Porque eso entra en algo que el curso menciona como especialismo. Y el especialismo está basado en el sistema del pensamiento del ego. Por eso Jesús nos invita a que en nuestro proceso aprendamos a ver la inocencia en todos los que nos rodean, aprendamos a amar a todos por igual, como decía cuando predicaba, para que de esta manera no quede ningún rastro en nuestra mente de dolor y podamos realmente nosotros sentir lo que es el amor real, el amor pleno. Ni una sola de las ilusiones que has albergado contra él ha mancillado de alguna forma su inocencia. Su radiante pureza, que no se ve afectada en modo alguno por la culpabilidad y es completamente amorosa, brilla dentro de ti.
Contemplémosle juntos y amémosle, pues en tu amor por Él radica tu inocencia. Y solo con que te contemples a ti mismo, la alegría y el aprecio que sentirás por lo que veas erradicará la culpabilidad para siempre. Gracias, Padre, por la pureza de tu Santísimo Hijo, a quien creaste libre de toda culpa eternamente. Entonces, el hecho de que nosotros sintamos culpa o que hayamos depositado la culpa en las demás personas, esto no afecta en ningún modo a lo que Dios creó. ¿Y qué es lo que Dios creó? A Cristo, a cada uno de nosotros que somos Cristo. Entonces, Cristo, es decir, nosotros, en nuestro verdadero ser, no se ve afectado por nada de lo que nosotros hagamos o hayamos dejado de hacer. Contemplándonos como realmente somos, es como nosotros nos abrimos a la alegría y al gozo eterno que Dios nos ha brindado. Al igual que tú, yo deposito mi fe y mi creencia en lo que tengo en gran estima. La diferencia es que yo amo solamente lo que Dios ama conmigo, y por esa razón el valor que te otorgo trasciende el valor que tú te has atribuido a ti mismo, y es incluso igual que el valor que Dios mismo te otorgó. Amo todo lo que Él creó y le ofrezco toda mi fe y todo el poder de mi creencia. Mi fe en ti es tan inquebrantable como el amor que le profeso a mi Padre. Mi confianza en ti es ilimitada y está desprovista del temor de que tú no me oigas. Doy gracias al Padre por tu hermosura y por los muchos dones que me permitirás ofrecerle al reino en honor de su plenitud, que es la de Dios. En este párrafo Jesús nos está recordando la manera en la cual Él piensa. Él ve en nosotros solamente inocencia. Él solamente ve paz, ve luz. Él reconoce la luz que hay dentro de cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros no la reconozcamos todavía por estar pensando, por estar más que nada distraídos en ilusiones. Y de la misma manera en que Jesús nos ve a nosotros, es como nosotros tenemos que empezar a practicar con nuestros hermanos. Ver en ellos la luz, la inocencia, la pureza, el amor, para poder a nosotros reconocer en nosotros mismos. Alabado seas tú que haces que el Padre sea uno con su propio Hijo. Por separados no somos nada, pero unidos brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece, y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve en lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. Nos hallamos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Dios te ama, y cómo iba a poder yo entonces no tener fe en ti y amarlo a Él perfectamente. Entonces, de la misma manera en que Dios nos ve como sus santos hijos, es como nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos. De esa manera nosotros estamos alabando al amor, a la creación, a la verdadera creación, viendo a las personas de manera correcta. No sé si alguien tiene dudas
o comentarios hasta este momento de lo que hemos estado compartiendo? En un segundo. Vamos a entrar en el subtema la paz del cielo. Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto la destruiría. Mas solo con que se diera cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiera que no tienen absolutamente ningún significado. Esto es importante de entender, ¿no? Nosotros sentimos una culpa de estar separados de Dios. El Espíritu Santo nos da una respuesta, pero el ego también nos da una aparente respuesta. Hay que recordar que el ego también maneja un sistema de pensamiento, aunque no es real, pero maneja un sistema de pensamiento. Tiene respuestas para las cosas que nos acontecen, pero son respuestas que solamente nos van a llevar a vivir ciclos, a repetir, a generar dolor, sufrimiento. En el caso de la culpa, la salida que el ego ve a la culpa es olvidar, soñar o morir. Son las respuestas que el ego nos da para que nosotros aparentemente nos liberemos de la culpa. Por eso es que el perdón que el mundo ofrece no es un perdón que nos libere. El hecho de ir y decirle a alguien de boca nada más te perdono no es algo que libera. Es algo que solamente olvidamos aparentemente, pero la raíz de los pensamientos están ahí latentes en nuestra mente, esperando acechar en cuanto se presente la oportunidad. Entonces no es la respuesta real que nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a sanar de otra manera. Entonces, mientras pensemos que estamos en conflictos y en una guerra, vamos a estar viviendo bajo el sistema de pensamiento del dolor. Tenemos que aprender a pensar de una manera diferente para poder sanar. Que lo que aparentemente nosotros creemos guerra es una ilusión. De esa manera nos liberamos. No es la voluntad de Dios que su Hijo viva en un estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su Hijo cree tener es totalmente irreal.
No estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad de elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. Y de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiera poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpa y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. Un curso de milagros nos dice que el tiempo no es como nosotros lo percibimos. El tiempo fuera de la mente, del sistema de pensamiento del miedo, no funciona como nosotros lo vivimos, como presente, pasado y futuro. El tiempo en el amor, en lo real, no funciona de esa manera. Por eso es que dice que nosotros ya nos liberamos de esto, aunque pareciera que ahorita estamos viviéndolo. Cuando todos estamos unidos en el cielo, no valorarás nada de lo que valoras aquí, pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente, por ende no lo valoras en absoluto. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor, y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Su valor es absoluto. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. En el cielo está todo lo que Dios valora y nada más. Allá nada es ambiguo, todo es claro y luminoso, y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes. Nada varía ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte, ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, pues la experiencia terrestre no va a ser más que un chiste, ¿no? Porque nosotros vamos a vivir lo real, vamos a estar viviendo lo real en su máxima expresión. Entonces nada de lo que estamos haciendo ahorita pues va a tener sentido cuando nosotros alcancemos, bueno, más que nada cuando nosotros reconozcamos el cielo en el cual ya estamos, pero no vemos, no reconocemos. No hay nada en este mundo que pudiera brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que en última instancia dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que Él es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Mas ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? El Espíritu Santo es el que va a dar el paso final. Eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente y hay que descansar en eso. Él es el que va a dar el paso final por nosotros. Es el que nos va a llevar al cambio de la percepción al conocimiento, de lo real, de lo irreal a lo real. Tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpa, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpa que su amado Hijo se haya echado encima. Su misión
no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, sean cuales fuesen tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sean cuales fueren los extraños pensamientos que te asalten. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido, porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. El Espíritu Santo, como hemos dicho, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, está aquí presente dentro de nuestra mente y nos está guiando, nos está dirigiendo para que nosotros elijamos de la manera más acertada el camino del amor. Su misión no puede fracasar. El Espíritu Santo nos conoce más que nosotros mismos, de lo que aparentemente nos conocemos nosotros mismos. Por eso es que Él es nuestro guía. Y ese guía lo puso nuestro Creador, que nos conoce a la perfección. Entonces hay que tener la perfecta fe en que el Espíritu Santo nos va a llevar al éxito sí o sí. Él no puede fracasar, ni tampoco nosotros podemos fracasar. Podemos retardar nuestro proceso, podemos poner defensas y hacer que el proceso sea más lento, pero no podemos fracasar en regresar al amor. Nosotros decidimos separarnos del amor y sentimos culpa. Entre más elegimos separarnos del amor, más dolor sentimos. Cada uno de nosotros que se quiere separar del amor, pues sufre más. Entre más se separa, más sufre. Pero son decisiones personales, son decisiones de cada mente. Pero esa mente no puede dejar de existir. Se puede alejar y puede sufrir, sí, pero no va a dejar de existir jamás. Lo que va a hacer es que va a seguir sufriendo hasta que decida que quiere un cambio. Y es ahí cuando él decide que quiere un cambio, cuando el Espíritu Santo lo va a dirigir de regreso al amor. ¿Cuánto va a durar el camino ese? Lo que tenga que durar, dependiendo de la resistencia que se vaya poniendo. Pero el camino de regreso es un camino 100% seguro. Cada uno de nosotros tenemos que retornar a nuestra fuente, que es el amor. Sí o sí. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por tu cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido a que tú le perteneces a la verdad, esta vendrá hasta ti quedamente sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre te le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Hay que recordar que el camino que estamos llevando de regreso al amor es un camino en el cual el Espíritu Santo nos está llevando por aprendizajes, aprender los contrastes y las diferencias, aprender a elegir. Entonces, esa es la manera en la cual el Espíritu Santo nos conduce de regreso al amor, a la verdad, a donde nosotros realmente pertenecemos. No sé si alguien tiene dudas hasta este momento. Dudas, comentarios que tengan hasta este momento. Sino para dar un pequeño repaso acerca de lo que es la culpa. Algo breve.
Pues eso que dices tú de eso del perdón, tenemos que perdonar para que nuestras almas estén más sanas, más tranquilas. Así es como yo lo entendí. No sé si esté bien o mal. Sí, tenemos que perdonar para poder sentir la paz. Primero nosotros. A quien perdonamos siempre es a nosotros mismos, Ujú. porque de nosotros es donde están los pensamientos. Entonces a quien tenemos que perdonar es a nosotros, pero lo hacemos a través de las personas y lo hacemos aprendiendo a verlas de manera diferente, a reinterpretar lo que ha sucedido. Ajá. O sea, no es el perdón que el mundo ofrece. El perdón que el mundo ofrece es que yo voy contigo, Elizabeth, y yo te digo, te perdono por todo lo que tú hiciste conmigo o dejaste de hacer. Es un perdón de dientes. El Espíritu Santo nos enseña un perdón diferente. Yo decidí la experiencia que yo tuve. Ujú. Entonces, acepto esto y quiero verlo de otra manera. Entonces yo empiezo a practicar en ti la impecabilidad, la pureza, la inocencia. Empiezo a ver la visión de Cristo y mi mente va enfocándose a la verdad, al amor. Entonces, la culpa que yo había depositado en ti se empieza a desechar y empiezo a ver algo real. Ujú. Sí, eso es lo que también te iba a comentar, eso de que uno se siente muchas veces culpable pues de que hizo algo y pues no se ha perdonado a uno mismo, ¿cómo va a perdonar a otras personas? ¿Sí? Es perdonándose uno mismo como Ujú. realmente se encuentra la paz. Esa Sí. es la manera en la cual nos enseña el curso que nosotros volvemos a la paz, perdonándonos a Ujú. nosotros mismos. Y una vez que nos perdonamos a nosotros mismos, las cosas a nuestro alrededor cambian. Sí. Las relaciones, todo va cambiando conforme nosotros aceptamos que no está afuera, que no son cosas externas, son nosotros los que tenemos que curarnos. Aceptar la expiación es volver hacia adentro y reconocer que aquí está la salvación, no afuera. Ujú. Sí, ok. ¿Alguien Era lo más, que quería preguntar yo. alguien más que tenga alguna duda por ahí? Bueno, vamos entonces a compartir un poquito acerca de la culpa, un poquito más a fondo. En nuestro día a día aparecen símbolos. Hemos dicho ya que los símbolos pueden ser personas, cuerpos, historias, trabajos, enfermedades, situaciones. Un símbolo es todo lo que está fuera de nosotros. Una medicina, todo es un símbolo, todo en el mundo son símbolos, ¿no? El curso nos enseña que los símbolos no son el problema. Todo lo que está afuera es neutro. Todo lo que está fuera de nosotros es neutro y el problema radica en la interpretación que nosotros le damos a las cosas. Realmente lo que duele no es el cuerpo, no es la situación y no es el pasado. Lo que duele, lo que nos genera dolor en nuestro corazón, es la interpretación que hemos nosotros hecho de las cosas. La culpa no siempre se presenta como culpa. A veces se presenta como cansancio, como miedo, como necesidad de querer hacer más, de reparar, de cargar. La culpa muchas veces es una creencia silenciosa de que algo salió mal y nosotros somos responsables. Mientras esa idea permanezca en nuestra mente, el símbolo se vuelve pesado, es decir, las cosas se vuelven pesadas. El curso
Un curso de milagros no nos pide negar lo que ha sucedido. No nos pide negar lo que pasó. El curso nos pide usarlo de manera correcta. Que el símbolo, o sea, lo que sucedió, no sucedió para castigarnos. Que lo que sucedió vino a mostrarnos dónde nosotros creemos en la culpa. Cada situación que se va repitiendo no es una condena, sino una invitación a que reinterpretemos las cosas. El curso nos enseña que la verdad es simple. El curso nos dice siempre que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Entonces, si nada real puede ser amenazado, eso significa que no hay una culpa real. Y lo que parecía error es solamente una percepción de nuestra mente equivocada. Que lo que parecían cargas solo eran ideas no entregadas. Ahora, ¿cómo se deshace la culpa? La culpa se disuelve cuando nosotros dejamos de defendernos. Entendiendo que no necesitamos justificarnos, no necesitamos pagar, que no necesitamos reparar el pasado. La expiación, como hablábamos ahorita, nos recuerda que nunca ha ocurrido una separación. Y si nunca ha ocurrido una separación, entonces nadie es culpable. Si solamente somos un solo ser, nosotros no podemos dañar a nadie. Solamente nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, esa es la manera en la cual el Espíritu Santo nos lleva a la corrección. Entendiendo que muchas veces son ilusiones que nosotros hemos creído y que hemos interpretado de manera errónea. Y que tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente. Que los símbolos no definen quién somos, que lo que ha pasado, lo que creemos que hemos pasado, no definen lo que realmente somos. Y los símbolos, como dijimos ahorita, pueden ser reinterpretados, pueden ser aprendidos, pueden ser utilizados para aprender a ver las cosas desde otra manera. Y desde ese modo, las cargas que sentimos se empiezan a aflojar, se empiezan a liberar. Algo muy importante que el curso nos menciona es que nosotros no estamos aquí para corregir el mundo. No estamos aquí para salvar al mundo. Estamos aquí para liberar la mente. Cuando la culpa se va, lo que aparentemente ha pasado pierde peso. Y cuando el símbolo pierde peso, la paz se vuelve algo natural. Ahí es cuando entendemos una de las frases principales que un curso de milagros menciona, que dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Cuando la culpa se va, nosotros encontramos la libertad que siempre ha estado en nuestra mente y podemos entender que seguimos siendo como Dios nos creó. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de lo que es la culpa. ¿Es la culpa o de la liberación de la culpa? Ese es un tema muy importante porque es una de las cosas que más nos hacen sufrir, la culpa, ¿no? El sentirnos culpables de algo. Y yo creo que eso es lo que a todos nos pasa, absolutamente a todos. Aunque la mayoría de las veces es inconsciente.
¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Y pues muchas veces pudiera ser también algo de parte del ego, o es porque si realizaste una acción y eso es lo que te hace tener. A ver, se escucha como un eco, bro, como que no se entendió. Te digo que muchas las veces tiene que ser una acción que hiciste. ¿Se escucha? Sí, O sea, la culpa tiene que ser una acción que hiciste, dejaste de hacer, o la hiciste a alguien, o también te metes. sí, pues la culpa a veces viene de hacer o de no hacer. Nos sentimos culpables porque no hicimos algo, o nos sentimos culpables porque hicimos algo. Entonces, varía, pero la culpa pues se presenta, ¿no? Se presenta y nos trae ahí dando círculos viciosos de caos mental. O por ejemplo, que sí hiciste algo, pues si lo reconoces. O que luego lo realices en unas veces. Como que se corta, bro. Ahí me escuchas más. Ajá. Te digo, muchas veces pudieras sí haber hecho esa acción y reconoces que sí pasó, pues que sí hiciste. También se vale ese hecho. Se baja el tono y no se escucha. O alguien escuchó. Es que como que se escucha al principio y después se deja de escuchar. Pégate el teléfono. Te decía, ahí me escuchas más. Sí, Te decía, muchas veces ponle que sí hagas una acción, que lastimes a alguien, pues, pasó algo, pero realmente tú sabes que sí lo hiciste. Entonces, si realmente el ego puede ayudar también ahí, pues puede como meter la mano para que te duela más. se deja de escuchar, bro. Pues ¿Hasta dónde me escuchas? O sea, aquí sí se escucha bien, pero como que te retiras el micrófono y no se escucha. Ok. Te decía que ponle que si haya un hecho que realmente sí lo reconozcas. O sea, yo reconozco que le hice daño a la amiga, ajá. le falté el respeto y lo que tú quieras. Pero el ego sí puede meter la cuchara ahí y aún hacértelo sentir más grande, si se lo permites. Sí, pues es la forma en la cual el ego se nutre. Creer que el ego te lleva a que hagas las cosas. Principalmente te lleva a que hagas algo, que te sientas culpable y luego que lo sigas guardando dentro de tu mente para seguir generando caos. O sea, sigo teniendo armas para la defensa, pues. Ajá, sí, así, exactamente. Se genera ¿Y algo, cómo desatarlo? una situación, y luego se sigue reproduciendo de otra manera, pero ahora para seguir todavía están dando ciclos ahí. Así mero. Y ahora, carnal, por ejemplo, ¿cuál sería el paso número 1 a seguir para deshacerlo? O sea, ¿cómo? Obviamente sabemos que haciendo el curso, nos ayuda. Sí, pues el curso nos enseña, nos invita a que cambiemos de pensamiento, ¿no? Que cambiemos la forma de pensar, y hacer una inversión de pensamiento. Principalmente reconociendo que nadie nos ha hecho nada. ¿Sabes? Nosotros hemos elegido lo que hemos vivido. Ahora, lo que hemos vivido, hay que entender que es una interpretación que nosotros hemos hecho de las cosas. O sea, no es que las cosas sucedan de una manera, es que nosotros las interpretamos de una manera. Y eso nos lleva a sufrir. Entonces, parte del proceso es no creernos al 100% las cosas.
Y otra de las cosas es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reinterpretar las cosas. Hay que recordar que el cambio siempre está en la mente, nunca está afuera, ¿no? Siempre está dentro de la mente. Ahora, ¿cómo yo voy a dar el paso de la sanación? Yo voy a empezar a practicar el ver a las personas de manera diferente. La persona en la cual yo depositaba antes la culpa y a la persona en la cual no quería ver, empiezo a practicar en ella en ver la impecabilidad y la inocencia. Y de esa manera mi mente va cambiando la forma de pensar hacia ella. De esa manera la voy perdonando. Y me voy perdonando a mí mismo. No sé si quedó claro o si quedó confuso. Primero acepto, ¿no? Primero acepto que está el error en mi mente. Empiezo a practicar el ver en las personas la visión de Cristo. Empiezo a empezar a practicar ver en ellos la inocencia y la impecabilidad. Al mismo tiempo que le empiezo a recibir en mí mismo. Siempre lo que yo doy regresa a mí mismo, ¿no? Hay que recordar eso. Y empiezo a entregar al Espíritu Santo para que reinterprete las cosas que han pasado en el pasado. Que sea Él quien las reinterprete y no yo. Que me las muestre de otra manera. De esa forma, viéndolas de otra manera, es como yo puedo soltarlas. Ok, ¿Quedó claro? gracias. Gracias. Un gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda. Es importante el hecho de entender que el Espíritu Santo nos lleva a ver el mundo como un aula de aprendizaje. Eso hemos dicho que es algo muy importante. Ver el mundo como un aula de aprendizaje. No verlo como lo vemos de que es lo único que existe, ¿no? Sino verlo como un aula donde estamos aprendiendo a volver al amor. Si nosotros lo vemos como un aula de aprendizaje, ya no nos culpamos tanto, ya no nos castigamos tanto, y aprendemos a utilizar cada situación que hemos pasado o que estamos pasando como una herramienta para liberarnos de viejos pensamientos y acercarnos más al amor. Entonces, si yo veo el mundo como el aula de aprendizaje, voy a sufrir menos. Mi proceso va a ser más rápido. Todo lo que vea va a ser utilizado para sanar. Todo lo que me pase, absolutamente todo, va a ser utilizado para la sanación, para recordar el amor. De otra manera, si no lo utilizamos de esa manera, vamos a estar sufriendo. Si alguien me dijo algo, no, pues yo me enojé con él porque me dijo bonita cosa. Pero yo lo puedo utilizar para practicar lo que estoy aprendiendo. Y de esa manera mi mente se quieta y aprende a ver las cosas de otra manera. Bueno, pues si ya no tienen dudas, si ya no hay dudas, vamos a dar por finalizada esta sesión. Le damos las gracias al Espíritu Santo por habernos dirigido en este encuentro. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dirigido en este encuentro santo entre hermanos, por habernos recordado lo que es la verdad del amor y por dar un paso más en el conocimiento y en la aceptación de que no todo lo que vemos es real. En aprender a ver las cosas de otra manera y aterrizar la culpa y entender que no es más que una ilusión de interpretación. Le doy las gracias a todos por haber estado aquí y les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho amor. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias, Gracias, hermano, gracias. Buenas Abrazotes, noches a todos. cuídense, bendiciones. Gracias, Igual. tío. Un abrazote. Ah.